¿no? Como sucede, por ejemplo, en este cuento de Rubén, como sucede en el cuento de Amores, que si no me equivoco es el cuento que revisaron en el examen número 12, creo que es el último que hicieron, ¿no? El 12. Ese cuento de Amores también tiene un final, pues hay como un giro extraño al final, el que llegamos a revisar sobre este personaje que está dispuesto a sacarse los huesos y convertirse en una masa amorfa, ¿se acuerdan? Entonces, normalmente a lo que voy es a que regularmente los cuentos que les ponen en Ceneval tienden a ser este tipo de cuentos. No digo que sean complejos, pero que si no estamos atentos a lo que está sucediendo en la narración, es difícil para algunos de ustedes identificar ciertos aspectos particulares sobre el cuento, sobre todo los cierres o cómo van dándose estos giros a lo largo de la narración y de pronto entonces responder algunas preguntas. Si no alcancé a comprender el cuentito o el texto, pues se complica responder las preguntas, ¿no? Entonces quiero que por eso practiquemos un poquito. Ah, el cuento que leímos de Narciso también, ¿se acuerdan? Este que se veía supuestamente en su reflejo, pero realmente el vidrio, o más bien el espejo, tenía por ahí una fotografía de un hombre hermoso y que él lo único que hacía era simular la misma postura, ¿no? Entonces, ese tipo de cuentos son los que creo que será bueno que lean para que vayan practicando la lectura atenta y el identificando los giros, ¿no? Específicamente. Sí, el de Amores es el de este hombre que justo ese, Chavarrieta, ese es el giro que debían entender al final del cuento, ¿no? Es el de el hombre que en un principio todas sus exparejas lo traicionan o lo abandonan por alguna u otra razón, ¿no? Y al final, pues todas ellas terminan buscándolo, pero ahí lo que tenían que entender de forma concreta es que se queda con todas a la vez, ¿no? O termina saliendo con todas, no nada más con la primera que lo busca y que incluso plantean casarse, sino que termina saliendo con todas al mismo tiempo. Y se termina convirtiendo en la persona que fueron sus exparejas, ¿no? Termina habiendo un giro en este sentido de cómo finalmente, pues estos golpes amorosos que recibió lo terminan convirtiendo a este personaje en, pues en la persona traidora, ¿no? En la persona que no era la más honesta en sus relaciones al final. Entonces, ese era como el giro igual sobre ese cuentito. Les voy a compartir el archivo para que no para que nos dé tiempo de platicar bien sobre este. Y les digo, vienen varios cuentos. Ahorita vamos a leer uno que se llama no, perdón, Elena. Elena se llama el cuento. Es que habla mucho del papagayo. Entonces, como es un cuento, es un autor venezolano, de pronto a lo mejor habrá palabras que son regionalismos y que podrían costar un poquito de trabajo, pero el contexto nos ayuda a sobreentender. No se preocupen que tampoco son palabras así muy extrañas, muy ajenas, y el contexto nos puede ayudar. Entonces, enfóquense a ese aspecto. Se los estoy dejando aquí en el grupo, no en el grupo, perdón, ¿cómo se llama esta cosa? En el chat. Y pues pueden ir leyendo los otros cuentos, ¿no? Vayan leyendo los otros cuentitos y son cuentos entretenidos, son cuentos buenos. Bueno, a mí me gustan. Yo no le entiendo al cuento que está en el examen de práctica sobre un señor que está leyendo un cuento en un sillón verde. El de continuidad de los parques, Hernández. Pero es un cuento que ha salido ya en muchísimas ocasiones, ¿no? En sus exámenes de práctica, creo. Entonces, por favor, descarguen el archivo y se van a ir a la página de este archivo. Es o sea, en el libro es la número 4, pero en el PDF específicamente, les digo, se llama Elena, el que vamos a leer ahorita. Váyanlo leyendo, ¿ves? Si ya lo encontraron, váyanlo leyendo. Por ejemplo, este trae un prólogo y será bueno que a lo mejor lean un poquito de este prólogo. Los prólogos pueden ser muy extensos, como podrán ver en este y en muchos otros libros. Pero aquí nos plantea un prólogo particular también con distintas características. Bueno, las distintas secciones, porque al principio ese es un prólogo muy básico que nos habla cómo está constituido este libro, cuáles son sus características generales, pero luego también más adelante en el prólogo nos habla de em,
qué cosas inspiraron al lector, al escritor, perdón, como aspectos políticos, aspectos sociales y demás. Entonces, tiene como varios componentes el prólogo y si lo leen, les puede servir como para darse otra idea o ver otros ejemplos, otros aspectos de cómo pueden llegar a presentarse los prólogos. Les digo, esto es extenso, pero fragmentos diferentes nos pueden mostrar distintas posibilidades. Estoy buscando la página exacta, ¿eh? Carne, no, este es el... Ah, ok. Es del archivo, es la página, es que me lo marca como la página 3, pero es después del prólogo, pues, ¿no? No sé si ya lo alcanzaron a ubicar. Porque las primeras páginas me las marca, a mí, al menos el lector de PDF me las marca con números romanos. Y con números romanos llega hasta el 22. Luego viene la página 1, la 2 que está en blanco y la 3 como tal, que se llama El cuento Elena y que es el que quiero que lean. ¿Ya lo ubicaron? Ay, ¿dónde están ustedes? O sea, como el chat con ustedes. Aquí está. 25. Ah, ok, 25 en el PDF. Vale, gracias. Que como tengo, sí, se llama Elena el cuento. Como tengo un lector de PDF diferente, yo creo, por eso me lo marca primero con romanos y después con números arábigos. Pero gracias, es la 25 entonces del archivo. Igual se los comparto, pero se llama Elena. Y no es muy largo, ¿eh? Como pueden ver. Bueno, aquí se ve larguito porque están pequeñas las hojas, pero son 3 páginas, en realidad es como una cuartilla y cachito. Extensión regular. A ver si se acuerdan de los siguientes aspectos que les voy a plantear que piensen. Regularmente siempre les entiendo las lecturas de los exámenes de práctica, pero estos últimos 2 exámenes se me hicieron las lecturas nuevas más complicadas. Ok, pues es cuestión de práctica, Villicaña, ¿no? ¿Cuál hicieron? ¿El último examen sí fue el 12 o cuál fue el que hicieron? ¿O ya hicieron el 13? Ah, 11 y 12. Y el 12 es el que dicen que les pareció complicado, pero está fácil. ¿Cuál fue el texto que les pareció complicado según esto? Porque me están diciendo que sí lo sintieron la parte de español difícil, los textos nuevos. Yo siento que han sido textos más sencillos estos, solo que, ¿saben cuál es el problema? Como son textos que no habían visto antes, probablemente, por eso lo sintieron complicado, ¿no? Porque eran textos que a lo mejor no habían leído con anterioridad. El del aguacate y los gansos. Ah, el poema de los gansos, de la cuidadora de gansos. El del aguacate, no sé cuál es el del aguacate. Bueno, a lo mejor ese poema de la cuidadora de gansos puede ser un poquito complicado. Ah, el ahuehuete. Sí, ya, ya, ya. El del ahuehuete. El del ahuehuete estaba sencillo, pero yo creo que el complicado a lo mejor era el poema.
Pero les digo, como son textos que a lo mejor no habían leído antes, por eso se les complican. ¿No se acuerdan cómo se les complicaba en el principio lo que ahora les parece muy sencillo, pero porque lo han revisado un montón de veces, como el del bloguero Pat y como el del cuento este de continuidad de los parques y tal? Al principio esos les parecían complicadísimos, pero ya los han leído tanto y han respondido tantas veces las mismas preguntas, que ya piensan que lo tienen bien dominado, ¿no? Pero finalmente con esto irá sucediendo lo mismo conforme los vayan leyendo más. Tienes que yo creo que a lo mejor todavía se complica la primera lectura de un texto, ¿no? La primera lectura sobre un texto creo que es lo que sigue resultando complicado para ustedes, pero nada que la práctica no contribuya. El que repitieron dos veces, pero solo cambiaron el género de la persona. No sé cuál es ese. Bueno, ya dos respuestas a estas preguntas ya se las planteé. Estos son aspectos que, aunque no hemos tratado todos ellos en clase, lo del tipo de discurso y tipo de texto ya lo hemos abordado aquí. Tipo de narrador y tipo de final, estamos próximos a empezar a abordar esa información, pero por lo menos, perdón, lo hemos visto en los seminarios. Hemos hablado del tipo de narrador y del tipo de final. Entonces, espero que puedan recordar algo al respecto y que me puedan plantear alguna idea sobre este textito en cuanto al tipo de narrador y el tipo de final. Las dos primeras pues están muy evidentes porque ya estuvimos mencionando ahorita sus características en cuanto a discurso y en cuanto a texto. ¿Todos bien con el texto, por cierto? Si estamos claros de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Todos. La lectura se los compartí aquí en el grupo del chat, Ortiz. Es un libro de cuentos. Se los voy a poner en el grupo de Classroom también.
Si ya terminaste de leer Torres, del lado izquierdo tienes aquí, no, todavía no me interesa que me cuenten de qué va, más bien piensa en los elementos que les puse del lado izquierdo, tipo de discurso, tipo de texto, tipo de narrador y tipo de final. Ya en un ratito hablamos de lo que pudieron haber identificado.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Ya están terminando? Bueno, pues vamos a empezar a platicar del texto un poco, ¿vale? Eh, para que nos dé tiempo de plantear tanto estos aspectos que estamos mencionando y para que también me cuenten lo que ya ustedes hayan entendido o quieran aportar con respecto al textito. A ver, entonces, se llama Elena, ¿no? El cuento. Y nos dice, un papagayo se hace con papel y vereda. ¿Qué es un papagayo? Por el contexto que se nos plantea en la narración, ¿qué es un papagayo? Un papalote, ¿no? Efectivamente, digo, un papagayo podría ser un ave, pero en este contexto entendemos que se está hablando de un papalote específicamente. Entonces piensen en que se habla de un papalote. Eh, los demás niñatos decían que yo estaba enamorado de Elena. Se toman las veradas, se ponen en cruz y se amarran con pabilo. En realidad lo que yo hice fue que no dejé que le pegaran una vez que la encontramos en el cerro.
En las puntas de las veradas hay que hacer rajaduras con gilet para que se pueda amarrar el pabilo. ¿Qué es una gilet? ¿Han escuchado esta canción de Yasuri Yamile? No, qué bueno. Bueno, en esta canción se habla de la gilet, ¿no? Te saco la gilet y pues la navaja, ¿no? Específicamente es como una navaja en concreto. Entonces se hacen rajaduras con una navaja para que se pueda amarrar el pabilo. Eh, Tirarle piedras y pepas de mango a las viejas y a las putas estaba bueno, pero dígame usted pegarle a una carajita. El pabilo se amarra en las veradas y se forma como un cuadrado y uno le pone más veradas como un barril, como una rueda. Entonces me cantaban Rafucho tiene novia. El papel mejor de seda, pero hay que robarlo de la quincalla, si no se puede mejor de periódico. Y también es puta. El engrudo se puede hacer con harina, pero mejor robarle la goma a los niñitos que van a la escuela. A Manolito le di un coñazo y desde entonces me cantaban nada más hasta tiene novia. Mejor echar poca goma para que no forme grumos. A las putas sí, pero qué culpa tenía la carajita de que la tuvieran en el burdel para que pasara la coleta. El papel que queda bien prensado, sino al coger el aire se rompe. Mejor apedrear carros, robarse las gallinas de los ranchos, espichar los cauchos de los camiones. Hay que dejar huequitos para amarrar las guías. Aquel año fue cojonudo el italiano de la bodega, se volvió loco y apuñaló al cuñado. Todos vimos cuando se lo llevaron preso. Las guías se miden de lado a lado del papagayo y de la cola. La policía mató por la espalda a un obrero que le decían activista. La cola se puede hacer de trapo. Ya me tenía arrecho lo de Rafucho tiene novia. El largo de la cola depende del tamaño del papagayo y del viento. En el farallón del cerro, perdón, donde volábamos papagayos estaban instalados los cables de la luz eléctrica. Las gilets se pueden instalar a los lados, pero son más efectivas en la cola. En la tarde, después de mentarle la madre al bodeguero, subíamos con los papagayos y comenzábamos a esperar la brisa. Las gilets se pueden robar en la botica, se pueden recoger las viejas que botan al suelo, o se pueden comprar con la plata de los mandados, pero entonces aún no lo pelan. Al soplar la brisa, volábamos los papagayos y los hacíamos embestirse para que las gilets cortaran el pabilo. Instaladas las gilets, la cosa es tener noción de la maniobra. Aquella tarde tiré mi papagayo contra uno de papel rosado, grandote. Es necesario soltar guaral, recoger guaral, la cola da después el latigazo. El papagayo rosadote cayó y fue a dar al carajo sobre los techos de la policía. Yo entonces embestí uno azul muy movedizo. Dado el latigazo se debe coger altura otra vez, si no a uno también lo peinan. El papagayo azul cayó dando vueltas como sacacorchos, como rabo de cochino, el dueño me gritaba y yo decía trancao y recogí una piedra por si acaso. La ventaja de la cola corta está en que como ondula mucho, aumenta la movilidad del papagayo, pero existe el riesgo de que se corte ella misma. Corté otros dos papagayos, el segundo muy difícil, un barril amarillo que casi me cortó el pabilo a mí, pero que de todos modos se vino para abajo y le cayó en la batea a una vieja. Si las hojillas se mellan, afilarlas dentro de un vaso. Cogí altura, le corté el hilo a otro papagayo rosado, pero más chiquito y maniobrero que cayó cerca de los cables. Al aumentar el viento, soltar cabulla. Mi papagayo, solo sobre el cerro, hacía ochos como un loco. Todos los demás cortados o recogidos. Si el viento disminuye, recoger cabulla. Solo no, mentira. Una cosita blanca como una pantaleta volaba meneándose como con calambrina a la derecha al reflejar el sol casi parpadeaba. El mejor ataque tirones largos combinados con soltadas de cabullas cortas. Señor, casi sin mirar hubiera podido decir que aquella basurita blanca la estaba volando Elena. El descenso debe ser rápido, pero no mucho porque revienta el guaral. Aquel tironear el hilo, aquel declarar que mientras los demás huían ella estaba protegida, aquel mirarme como si de verdad Rafucho tiene novia, como si de verdad. La maniobra evasiva, soltar pabilo, descender lo más posible, con sesgos. Di tirones fuertes para que mi papagayo picara. El efecto de la gilet se multiplica por los tirones, trabaja como un látigo o mejor una guadaña, perdón. Elena, comprendiendo, mirándome aún, comenzó a soltar pabilo. Un ataque que falla después debe ser repetido inmediatamente utilizando el impulso para la nueva embestida. Aquel mirarme y soltar pabilo como si olvidara todo lo demás, hasta la tierra de los piececitos desnudos, hasta los mocos cuajados en las mejillas. El peligro de la maniobra evasiva es el cable eléctrico.
Fue un retorcerse, fue un salto. El perseguidor debe tratar de evitar caer en el cable en donde ha dado el perseguido. Pero no tiré para elevar mi papagayo, solté el pabilo. Corrí hacia el cuerpecito fulminado de Elena, hacia el cual corrían los demás niños. El papel fue a juntarse al papel de las líneas de alta tensión. Hubo otra chispa fea, azul, un rumor, y los papagayos se consumieron juntos en su alto nido, en una crepitación de arrullo. Entonces, ¿qué pueden comentar con respecto a este texto, justo, ¿no? En cuanto a su comprensión, ¿qué pasa en la narración y qué consideran con respecto al final? Pueden incluso activar su micrófono para que sea más sencillo, ¿eh? Si alguien lo quiere hacer de forma oral y que no tenga que estar escribiendo tanto. Sí, Elena es la niña a la que la tildaban de puta y que decían que era su novia, que defiende al inicio, efectivamente. Ajá, entonces lo primero que deben observar con respecto a este texto es que son dos en uno, ¿no? Tenemos dos textos en uno solo y entonces tenemos dos tipos de discurso en uno solo, en un solo texto. Cada punto plantea, o sea, el intercalamiento de una oración con respecto a la otra va siguiendo como el desarrollo de cada uno de los discursos que se están planteando. Inicia todo el texto con, en este caso, un instructivo para hacer papalotes, ¿no? Y la segunda oración corresponde a la narración como tal. Regresa al instructivo, va a la narración, regresa al instructivo, va a la narración. Y es así un intercalo de ideas o una intercalada de oraciones a lo largo de todo el texto, ¿no? Entonces teníamos que poder identificar estos dos aspectos de forma concreta. Uno que en concreto nos indica cómo hacer un papalote y el otro que nos cuenta la historia de Elena y este niño que se llama Rafucho, ¿no? Rafael, me imagino, no sé si se llama Rafucho como tal, pero al que le dicen Rafucho de forma concreta, ¿vale? Entonces, parece que a la vez que nos cuenta cómo se hace el papagayo, cuenta la historia atrás de Elena. Exacto, ¿no? Entonces, ese tendría que ser el primer aspecto, que tengan esta capacidad de identificar que son dos textos en uno solo, que uno nos plantea cómo se hace un papalote y que el otro nos plantea específicamente la narración como tal, el cuento como tal, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos este aspecto básico primero. ¿Qué pasa en el contexto de la narración? ¿Qué sucede en la narración de forma específica? ¿Cómo termina este cuento? No les pregunto por el tipo de final, sino simplemente les pregunto qué pasa al final de la narración, que me digan qué sucede. ¿Ok? Por aquí alguien dice que al final Rafucho de alguna forma cede ante Elena y como que acepta que le gusta. ¿Ok? Elena muere, Elena se electrocuta, los papalotes se cayeron. Ok. Entonces, bueno, hay algunas ideas, ¿no? Hay algunas interpretaciones con respecto al textito. Ojo, lo primero que esperaría que identificaran es que en algún punto en la parte final los dos textos se fusionan, ¿no? Si alcanzan a ver eso como el texto que nos daba las instrucciones de cómo hacer el papalote con el texto narrativo terminan de alguna forma estableciendo una conexión concreta a partir de este segmento. Acá. A partir de aquí en adelante es donde se fusionan los dos textitos y donde de alguna forma establecen una conexión, justo, donde dice, eh, primero, en el texto que nos establece cómo hacer el papalote, se nos dice justo eso, ¿no? Cómo hacerlo, cómo elaborarlo y cómo maniobrarlo para lograr participar de este juego que consiste básicamente en tirar
los otros papalotes, ¿no? Subir al cerro para tirar los otros papalotes. Entonces, en este aspecto, a partir de esta parte, los dos textos o los dos discursos terminan fusionándose en una sola cosa. Cuando tenemos la cuestión de el peligro de la maniobra evasiva es el cable eléctrico. De alguna forma, efectivamente, nos ponen aquí uno de sus compañeros en el momento en el que se empiezan a volar los papalotes y en la narración también se empieza a desarrollar este aspecto o este momento en el que se está en el cerro volando los papalotes, ya empieza a generarse una conexión clara, pero es mucho más evidente la fusión de los dos discursos cuando se nos plantea cuál es el peligro de la maniobra evasiva, pues el cableado eléctrico, ¿no? Y justo cuando se habla de cuál es el peligro, es cuando se establece específicamente o podemos sobreentender que el papalote que Elena volaba, por tratar de evadir o de evitar que Rafucho corte sus hilos y sea el ganador y que ella pierda su papalote de alguna forma, pues en el evitar y en el tratar de esquivar, nos dice acá, fue un retorcerse, fue un salto. El perseguidor debe tratar de evitar caer en el cable en donde ha dado el perseguido, que es lo que de alguna forma va a suceder, ¿no? Pero no tiré para elevar mi papagayo, solté el pabilo, corrí hacia el cuerpecito fulminado de Elena. Entonces, aquí cuando se nos habla de que el cuerpo de Elena está fulminado, porque nos dice fue un retorcerse, fue un salto específicamente, o sea, en este momento en el que se nos plantea que el cuerpo de Elena se retuerce y salta de alguna forma, nos explica que Rafucho no tenía la intención realmente de tirar el papagayo, nos dice, no tiré para elevar mi papagayo. Solté el pabilo, soltó el hilo y corre hacia el cuerpo de Elena fulminado, hacia donde también los demás niños corrían. Y ya de aquí ya no regresa a la descripción, ¿no? Desde aquí ya no regresa al momento o al aspecto este descriptivo de cómo se va a realizar el vuelo ni cómo se va a realizar o a elaborar el papalote de forma concreta. Desde aquí ya todo es únicamente narrativo, ¿no? Eh, Corrías el cuerpecito tal, el papel fue a juntarse al papel en las líneas de alta tensión, nos dice, ¿no? Entonces nos da a entender que nos explica cómo sucedió, ¿no? El papalote de Elena termina yéndose a la línea de alta tensión y ahí mismo va a juntarse también su papalote, porque recuerden que lo soltó, ¿no? Y hacia allá también se dirige su papalote al momento en el que lo suelta. Em, Azul, un rumor, o sea, en cuanto a la chispa que hubo después de que chocó con el cable de tensión eléctrica, y los papagayos se consumieron juntos en su alto nido en una crepitación de arrullo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que decías, Basurto, que de alguna forma la idea de cómo los dos papalotes se terminan uniendo y terminan quemándose simultáneamente, que nos dice aquí que se consumen juntos en su alto nido, en ese espacio donde están los cables de alta tensión, de alguna forma, no tanto como la aceptación, pero reflejan que sí realmente existe un interés. Probablemente por parte de Rafucho hacia Elena, ¿no? Pero ya en la realidad, con respecto a los niños o a los componentes personajes de esta narración, pues entendemos que justo Elena termina electrocutándose y entenderemos entonces que seguramente no sobrevive, ¿no? De alguna forma, pero sí podría de alguna forma metafórica representar o simbólica representar esta unión de sus papalotes y quemándose juntos como esta aceptación final por parte de Rafucho, ¿no? Pero que al final Elena nunca se entera de esta aceptación de alguna manera, ¿no? Porque pues termina ahí pereciendo en el proceso de estar haciendo el vuelo del papalote. Entonces son algunos aspectos que podríamos plantear con respecto al final de la narración y lo importante es que entonces en un principio podamos identificar este separamiento en cuanto a los dos tipos de discurso, cómo eventualmente empiezan a unirse. Los dos textos hasta el punto en el que se fusionan en uno solo y entonces juntos tienen un desenlace, ¿no? Ahí tendríamos estos aspectos. ¿Queda claro? ¿Tenemos más o menos alguna duda o tenemos algún comentario con respecto a la narración? ¿Algo que quieran agregar? ¿Todo claro? Ok, y entonces, si tenemos que hablar de los tipos de discurso, pues claro, tendríamos que considerar, yo pensé que se besaban, o sea, como que se besaban en el momento en el que él va a ver su cuerpo fulminado. Recuerda que nos dicen que el cuerpo se fulminó, ¿no? ¿Qué significa esto de fulminarse? ¿Qué significa esta palabra? Si la buscan, ¿qué significado les aparece?
Claro, cuando estamos hablando de que un cuerpo termina fulminado por una descarga eléctrica, pues podríamos considerar este aspecto de que no queda más del cuerpo, ¿no? O sea, no que no quede más, sino simplemente es como una muerte instantánea, ¿no? A eso se refiere con la fulminación. ¿Vale? Entonces, esa sería como la cuestión más o menos. Y por eso podemos entender que el personaje de Elena muere, ¿no? De forma concreta. Entonces, Discurso. los tipos de discurso que nos vamos a encontrar en estos textos o en este cuentito específicamente, efectivamente será un discurso narrativo y un discurso descriptivo. Diríamos que un texto que me dice cómo hacer algo es mayormente descriptivo. Recuerden que me está diciendo cómo tengo que hacer las cosas. Podríamos considerar que claro, tiene un aspecto argumentativo, ¿no? Al principio, el texto que nos habla de cómo hacer el papalote, a lo mejor sí podemos entenderlo como más expositivo, más que descriptivo, porque no me está señalando características. Recuerden que un discurso descriptivo se enfoca más a señalar una serie de características. Siempre hagan esta relación. Lo descriptivo implica una caracterización, ¿vale? Y si no estoy diciendo cómo es, cómo viste, cuál es su personalidad y este tipo de aspectos, no puedo considerar que algo sea descriptivo. Entonces, en un primer momento sí está este aspecto expositivo porque nos dice, nos informa de alguna forma sobre la elaboración, pero ya después nos está diciendo cómo debemos volar el papalote de forma indirecta. Entonces, el primer discurso o el primer tipo de texto que tendríamos acá me parece un poquito complicado referirlo de forma concreta como expositivo o como argumentativo, pero sí podemos considerar que guarda un poco de las dos cosas, ¿no? Al decirnos cómo hacer algo y al decirnos específicamente el aspecto de señalarnos la elaboración de manera concreta. Entonces vamos a señalar por ahí estos aspectos. Me parece complicado concretar alguna concreta para la primera parte del discurso. Entonces vamos a poner expositivo guardando aspectos argumentativos. Y el otro segmento es completamente narrativo, ¿no? O el otro discurso, ahí sí es perfectamente narrativo, donde se nos cuenta la historia como tal. ¿Qué tipo de texto tendríamos? Pues es un cuento, ¿no? Recuerden que yo mismo les dije que es una colección de cuentos. Desde el principio les estaba hablando de este aspecto, que es una colección de cuentos, simplemente lo señalamos como tal cosa. Aunque el cuento esté estableciendo como este tipo de combinaciones y experimentaciones y juegos diversos en cuanto a la forma en la que se presenta la narración, esto tiene que ver con una corriente literaria que se llama posmodernismo. Esto es muy, bueno, característico del posmodernismo, pero estos son más o menos los inicios del posmodernismo, este tipo de autores. Entonces, suelen combinar como este tipo de textos diferentes y generar cosas que no son tan habituales. Normalmente tienen que ver con esta corriente literaria, pero consideramos que en esencia es un cuento. ¿Qué tipo de narrador tenemos? Obviamente aquí ya enfocándonos al aspecto narrativo únicamente, ¿no? Es un narrador protagonista, efectivamente, porque testigo, pero ojo, ¿eh? Recuerden que vean la forma de los verbos. Ajá, perdón, ¿no? A ver, veamos la forma de los verbos. Los demás niños decían que yo estaba enamorado de Elena. En realidad, lo que yo hice fue que no dejé que le pegaran una vez que la encontramos en el cerro. Tirarle piedras y pepas de mango a las viejas y a las putas estaba bueno, pero dígame usted pegarle a una carajita, ¿no? Entonces me cantaban a mí, Rafucho tiene novia, ¿no? Entonces, ojo, ahí todos estos aspectos, recuerden que la conjugación del verbo sirve mucho para que podamos determinar. Si yo veo que el verbo está hablando desde un yo, la conjugación predominante tiene que ver con el yo, pues tendremos que considerar que es un narrador en primera persona, ¿no? Y los narradores en primera persona o pueden ser narradores protagonistas o pueden ser narradores secundarios. Aquí entendemos que quien está contando la historia junto con Elena pues son los personajes principales de la narración. Entonces diríamos tal cosa, que esto más bien es un narrador protagonista. Sí fue testigo, o sea, sí fue testigo como de la muerte de Elena, pero aun cuando fue testigo de la muerte, sigue hablando en estos segmentos, si no me equivoco, vamos a regresar de todos modos un poquito hacia abajo, si no me equivoco, sigue hablando en primera persona, ¿no? Donde dice... Eh, en la parte final acá. Elena comprendió, mirándome aún, comenzó a soltar pabilo.
Aquel mirarme y soltar pabilo, mirarme y soltar pabilo, como si olvidara todo lo demás, hasta la tierra de los piececitos desnudos. Desde aquí nos dicen que andaba descalza, ¿no? Obviamente por eso hizo tierra y se electrocutó, ¿vale? Eh, no, no tiré para elevar mi papagayo, solté el pabilo, corrí hacia el cuerpecito, ¿no? Entonces, todos estos elementos, finalmente, tenemos estos aspectos de que sí, la conjugación de los verbos es una continua primera persona, a pesar de que está atestiguando un hecho, la forma en la que se cuenta la historia, en la que se narra la historia, tiene que ver con una primera persona, ¿no? La forma de los verbos. Entonces, corresponde a un narrador protagonista. La historia de Elena, la función mayormente eh, y la función mayormente habla en primera persona. Correcto, ¿no? Efectivamente. Y el tipo de final, diríamos que es un final abierto o es un final cerrado. Aunque no se diga de forma explícita, sabemos qué sucede con el personaje, ¿no? Sabemos qué sucede con Elena, que finalmente es el título del cuento. Sabemos que se electrocutó, se fulminó específicamente, y entonces, aunque no nos diga explícitamente que el personaje murió, entendemos lo que sucedió de forma indirecta. Entonces diríamos que es un final efectivamente cerrado, ¿no? Ahí tendríamos estos aspectos. Esto nada más como para recordar algunas de las cuestiones que hemos hablado en cuanto a los aspectos literarios y narrativos de los textos. Ya les digo, estaremos haciendo ahora sí para el lunes siguiente cuestiones de preguntas directas con respecto a los textitos que hemos revisado antes. Entonces, este libro de cuentos ya se los compartí en el grupo de Classroom también. Les dejé el textito que revisamos sobre las corridas de toros. Revísenlo nuevamente ese también para que puedan seguirlo leyendo un poquito más y las preguntas que vayamos a plantear el próximo lunes tengan un poco más de sentido y las puedan responder, ¿no? De forma concreta. ¿Tenemos alguna duda o algún comentario para plantear antes de finalizar por hoy? Cuando Rafael dice Señor, no es como si se lo estuviera contando a la autoridad. ¿En dónde, perdón? Si me recuerdas en qué parte dice eso. Luego también notaron cómo en la parte narrativa la puntuación es muy diferente a la parte expositiva de cómo nos dice cómo se hace el papalote. Espero que hayan notado ese aspecto, ¿no? En cuanto al uso de los signos de puntuación. Y es este mismo autor el que escribe Rubén y que podemos notar cómo le gusta mucho jugar con respecto al uso de los signos de puntuación, ¿no? Si se dan cuenta, faltan varias comas en el aspecto narrativo, ¿no? Eh, acá, señor, ya lo vi. Señor, casi sin mirar hubiera podido decir que aquella basurita blanca la estaba volando Elena. Aquel tironear. Pues no sabemos finalmente, claro, no sabemos si es la autoridad o qué sea, pero definitivamente ese señor refiere a la persona a la que se lo cuenta. Esto es como si fuera entonces como un discurso reportado, ¿no? Como si la narración se la estuviera diciendo a alguien más. Fuera la policía, como si se estuviera confesando. No sabemos exactamente quién es el señor. No podríamos determinar tal aspecto porque eso ya sería como hacer demasiada interpretación, pero sí podemos entender que ese señor definitivamente es un vocativo y refiere a la imagen de superioridad a la que le esté contando todo lo que sucedió, ¿no? Puede ser un dios, puede ser su padre, puede ser la policía, yo qué sé, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que no podríamos determinar del todo. Claro, también podría ser refiriéndose a Dios, ¿no? Como Dios, Señor en este contexto, pero finalmente a quien le habla, ¿no? Si habla de su receptor, refiere a su receptor, pero no podríamos determinar exactamente quién es por la información que se nos plantea, no es suficiente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería un aspecto. Y bueno, ya les digo, ¿no? Lean otros cuentos de esta colección. Son entretenidos, son un poquito diferentes, varios de ellos, y yo creo que pueden ser bastante llamativos y les puede ayudar para practicar y estar atentos a la lectura. Si ven alguno que les parezca particularmente interesante, lo podríamos revisar también como propuesta para alguna de las sesiones que tengamos más adelante, ¿vale? Bueno, chicos, terminamos entonces por el día de hoy.